Ok, vamos. Hoy vamos a estudiar un discurso hasídico, un Maimer Hasidis, que es en realidad una parte de un Maimer Hasidis, y no vamos a estudiar la otra parte. Y la razón de esto es muy simple en realidad, porque lo que quedó registrado de este Maimer es solamente una parte, que esto es lo que vamos a estudiar. Este Maimer Hasidis, este discurso, lo dijo el Rebbe Topshin Hofhei, 1965, en Shabbos Pashos Pinjas, como esta semana. Mevarech Hoidesh Menachem Ov, justamente como esta semana, el Shabbos que bendice al siguiente mes, el mes de Ov. En este caso, lo que quedó guardado de ese Maimer, por cuanto el Rebbe lo dijo en Shabbos, por supuesto en Shabbos no había grabadores ni nada por el estilo, entonces la gente se lo acordaba de memoria y después repasaban, etcétera, pero ocurrió muchos casos, y hay muchísimos Maimor y muchísimos discursos hasídicos o charlas del Rebbe que no nos llegaron a nosotros. La charla misma no la tenemos. Sabemos que el Rebbe dijo este discurso, aquel, porque quedó registrado en algún lugar que el Rebbe dijo un discurso con tal título, pero no nos llegó, simplemente no nos llegó. En este caso, nos llegó una parte del Maimer, una parte del discurso. Pero, en mi humilde opinión, a pesar de que es cortito, por un lado es interesante, por supuesto, entender cómo el Rebbe veía las cosas, cómo Hasides ve los eventos de la parsha de esta semana, que ahora voy a contar en un minutito. Pero por el otro lado, en mi humilde opinión, y el Rebbe no dice ni una palabra sobre esto, y esto es meramente mi interpretación y nada más que eso, y puede estar totalmente equivocada, y pido disculpas si es que está equivocada, pero en este Maimer, en este discurso tan cortito y tan sencillo, entre comillas, podemos ver una, una enseñanza, una indicación para Bale Tshuve. ¿Qué significa Bale Tshuve? Bale Tshuve significa las personas que retornamos, y yo me incluyo, estuvimos quién sabe dónde, etcétera, etcétera, cada uno se conoce a sí mismo, y luego retornamos al camino de la Toira como corresponde, como todo Yehudí esencialmente quiere, como dice el Rambam también, que todo Yehudí en su interior tiene la voluntad de cumplir, quiere cumplir la voluntad de Hashem, pero el Yetzer Hara, la inclinación al mal, o la educación, o las circunstancias, etcétera, a veces dificultan las cosas. Este discurso tiene un mensaje para Bale Tshuve. Acá me preguntan si el Rebbe decía discursos antes de ser Rebbe que no fueron reconocidos como discursos. El Rebbe no dijo Maimorim, que yo sepa, no soy el mejor para responder esta pregunta, pero sin duda el Rebbe dijo Sijois, muchísimas charlas del Rebbe dijo, y repitió Maimorim del Rebbe anterior, pero no dijo sus propios Maimorim, no sus propios discursos, no. Sí dijo Sijot. Sijot significa charlas, en donde en un Farbrengen, en una reunión hasídica, el Rebbe está hablando, o incluso antes de ser Rebbe, le llamaban el Ramash, Menachem Schneerson. El Ramash, digamos, estaba hablando y un tema, el otro tema, etcétera. Y durante el año, entre el fallecimiento del Rebbe anterior y la asunción del Rebbe, que fue básicamente un año de que gente que le pedía al Rebbe, que le escribían al Rebbe, que asuma el liderazgo, y el Rebbe contestaba siempre, por lo menos todas las cartas que yo vi, que no me pueden exigir algo que yo no tengo. Si yo no soy Rebbe porque no tengo esto en mi interior, ¿cómo me pedís que sea Rebbe? Esto es lo que el Rebbe mismo contestaba, interesante, en forma anecdótica nomás, no tiene nada que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Pero que yo sepa, el Rebbe no dijo Maimorim propios, discursos propios. O sea, que el Rebbe repetía discursos de otros y, por supuesto, Sijot y Farbrengens y esas cosas. Sí. No, como estaba explicando, en este Maimer podemos ver un mensaje, y de vuelta esto es mi interpretación, para Bale Tshuve. Bale Tshuve somos las personas que retornamos al camino de la Toira después de haber estado lejos, más lejos, menos lejos, etcétera, etcétera. Y a veces ocurre, y lamentablemente frecuentemente ocurre, que un Balchuve se vuelve súper, como quien dice, súper frum, súper religioso, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y de esta manera y de la otra, y vuelve loco a todo el mundo a su alrededor, y se vuelve loco a sí mismo, para hacer esto y para hacer lo otro, porque tiene que ser de esta manera y de la otra, con cada coma y punto. Por supuesto que hay que cumplir toda la toira y todas las mitzvot con todas las comas y los puntos, pero hay que tener cuidado con lo que tenemos a nuestro alrededor, y nunca con la gente y con el mundo en sí, y nunca hay que perder el enfoque, que lo principal es que Drajea Darjin Noyam. Los caminos de la Toira son caminos agradables. Y todos sus senderos son pacíficos. En las palabras del discurso que vamos a ver en un minutito,
Esto se llama Ratzoy y Shoiv. Ratzoy quiere decir cuando la persona se acerca hacia Dios, quiere salirse de sí mismo para estar junto con Dios. Shoiv quiere decir retornar, como Shuva, Chuva, Shoiv, retornar. Estos son dos palabras que están en un pozo, que en un versículo de Ezequiel, que Ezequiel ve toda una visión profética de una carroza, etc. Y dice, Hayes Ratzoy Shoiv. Y los ángeles que él vio, que se llamaban Hayes, como animales, por así decirlo, que vio animales y que vio ángeles, iban y venían, iban y venían. Ratzoy Shoiv. Ratzoy de vuelta es acercarse a Dios con toda la fuerza, con todo el anhelo, con una energía, un fuego en tu interior. Shoiv significa como quien está sediento y bebe agua fresca. Ah, Amejaye, te lo da vida, lo tranquiliza, es retornar. Dicho de otra manera, y ahora vamos a empezar el Maimer, dicho de otra manera, Ratzoy es salirse del mundo. Basta, yo no quiero estar acá, yo quiero estar con Dios. No me interesa nada de lo que hay a mi alrededor. El Shoiv significa, bueno, pero Dios quiere que yo esté acá. Esto es lo que él creó, esta es la forma que él creó, él quiere una tira betachtoinim, una morada aquí abajo en este mundo, y yo tengo que estar aquí abajo en este mundo cumpliendo las mitzvahs. Ay, mi intención es estar con Dios, ok, pero él quiere otra cosa. Él quiere otra cosa. Esto es Ratzo Beshoif, y ocurre frecuentemente, y con esto termino la introducción, que un Balchuva, una persona que retorna al camino de la Toira, se queda con el Ratzoy. Se queda solamente volando, por así decir, y se va y hace las cosas de la manera que no es la adecuada. Tan puntilloso que ni siquiera lo disfruta, lo sufre, todo lo contrario, la gente que está a su alrededor sufre más todavía. Miralo a este tipo, está re loco. Hay que hacer shoiv, hay que acordarse que el tajlis, el objetivo final es retornar, es estar acá en forma de shalom, en forma de paz, en forma de agradable, de vuelta. Los caminos de la Torah son caminos agradables, sus senderos son pacíficos. Esto es Yiddishkeit. Obviamente tienen que haber las dos cosas, Ratzoy y Shoiv, las dos cosas, pero vamos a ver esto en el Maimar mismo, en el discurso, y si es necesario explicar más, lo voy a explicar. Tienen que haber las dos cosas, pero el Tajlis, el objetivo, es Shoiv, es aquí abajo. Vamos al Maimar, vamos al discurso de vuelta. Esto es un discurso, el texto en sí, como ya dije y expliqué, es cortito, de Parshas Pinjas. El discurso empieza con el comienzo de Parshas Pinjas. Dios habló con Moishe diciendo: Pinjas ben Elazar ben Aaron HaKoyen, este personaje, Heishives Hamosim al Bnei Israel, hizo calmar mi enojo del pueblo de Israel. Ya, yo me estaba enojado con el pueblo de Israel porque al final de Parshas Balak, la parsha anterior, el pueblo de Israel estaba yéndose tras las hijas de Moab y haciendo cosas que no correspondían, pervirtiéndose, etc. Pinjas mata a Zimri y a Cosbi Bastzur. El Talmud cuenta en Sanedrin que se hizo grandes milagros y hubo en ese momento para que todo el mundo se dé cuenta que estuvo bien lo que hizo Pinjas. Y en la práctica el versículo continúa diciendo: y esquinase. ¿Cómo es que Hashem, por así decir, calmó su enojo? Porque Pinjas fue celoso de Dios, fue celoso de Hashem. Continúa el Rebbe, explica el Rebbe Maharash en su discurso hasídico, que empieza de esta misma manera, que hay que entender aquello que está escrito en los Farim, en los libros, de los Farim Kedoshim. Acá el Rebbe cita Zoyar, o las notas dicen en Zoyar, en los comentarios del Zoyar, etc. Ahí está escrito que Pinjas era un Gilgul, era una reencarnación de Nadav y Abihu. ¿Quiénes eran Nadav y Abihu? Primero el concepto de Gilgul, Bekitsur, por lo menos muy en resumen. La Neshome, el alma, es eterna. El cuerpo no, el cuerpo tiene un límite. Vivimos 70, 80, 120 años, como aparece en diferentes lugares en Tehillim, en los Salmos. Tenemos una vida limitada, pero ese límite se aplica a la unión del cuerpo con el alma. El alma, Ratzov Shoiv, sube y baja, va y viene, por así decir, en una vida y en otra vida, en un cuerpo y en otro cuerpo, para cumplir con su misión. Y hay muchos asuntos sobre Gilgul, Shara Gilgulim, Sefra Gilgulim, cómo funciona, qué es, de qué se trata. Mirá, no entiendo la pregunta de los dos. ¿De cuáles dos? Ah, sí. Reencarnación de Nadav y Abihu. Sí, ahora explico esto. Sí, buena pregunta. Ok, gracias. Buena pregunta. Entonces, la Neshome va y viene, etcétera. La unión, cuerpo y alma, tiene una cantidad limitada de tiempo, pero el alma no.
y el alma para cumplir su misión, y de vuelta hay diferentes formas de ver esta misión, en diferentes farim, cómo funciona, si es una misión porque la persona cometió errores, entonces tiene que repararlos, si es un retorno, digamos, el Gilgul, un retorno, Gilgul viene de la palabra galga, que significa una rueda que gira, si es un retorno porque la persona hizo cosas que no tenía que hacer y las tiene que corregir, si es un retorno para continuar elevándose, hay diferentes formas de Gilgulim, la cuestión no es este el punto ahora, pero Pinjas, lo que está escrito en los foros es que era un Gilgul de Nadav y Abihu. Tanto de Nadav como de Abihu. Ay, eran dos personas, como puede ser un Gilgul de una sola persona. En el Tanya aparece, y en los Farim, en estos libros mismos que el Rebbe cita acá, aparece el concepto de que un cuerpo puede contener más de una neshome. Una es la principal que le da vida a ese cuerpo y es esa persona, en este caso es Pinjas. De hecho, nuestros sabios dicen Pinjas de Eliyahu, Pinjas era Eliyahu Anovi también. Y puede haber lo que se llama Ibur. Una de las formas de Gilgul, una de las formas de reencarnación se llama Ibur. Ibur significa embarazado, que entra y así está definido. No me pregunten a mí qué es porque yo no sé del tema, pero está definido está explicado, perdón, que es un tzadik que ingresa en el cuerpo de la persona para ayudarlo a cumplir alguna mitzvah, alguna misión, etc. Entonces la neshome principal de la persona es tal. Y además de esto, hay otras neshomes que lo ayudan a la persona, otras almas que ayudan a la persona a cumplir diferentes misiones y cuestiones en su vida. Entonces, lo que aparece de vuelta en el Zohar es que Pinjas era un Gilgul, una reencarnación de Nadav y Abihu. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Nadav y Abihu aparecen en Pashas Shmini, Pashas Aharimois. Nadav y Abihu eran dos hijos, los dos hijos mayores de Aaron a Cohen, que ellos, Bekorbason Lifnei Hashem Vayamusu, dice la Toira, cuando se acercaron a Hashem, murieron. Y hay diferentes explicaciones, montones, literalmente, es raro, pero hay muchas explicaciones de por qué Nadav y Abihu murieron. Estos no eran dos pecadores. Hasbe Sharon, Dios libre y guarde. Nadav y Abihu tan elevados eran que Moshe Rabbeinu le dijo a su hermano Aaron, el padre de estos dos chicos que fallecieron, estos jóvenes que fallecieron, yo pensé que el día de la inauguración del templo, por eso aparece en Parsha Shmini, el día de la inauguración del Mishkan, quiero decir, del tabernáculo en el desierto, vos y yo íbamos a morir, le dijo Moisés a Aaron. Y esto iba a elevar y santificar el nombre de Dios. Pero ahora veo que Nadav y Abihu son más elevados que vos y yo, porque ellos fallecieron, ellos se elevaron hacia Dios. ¿Qué pasó con ellos? De vuelta, hay montones de explicaciones, pero la que tiene que ver con nosotros hoy, en este Maimar, en este discurso, es que Nadav y Abihu tuvieron Rotzoy sin Shoiv. Ellos tenían un amor tan profundo por Dios, tan elevado, que hicieron lo que se llama Kolei Zanefesh. Se consumió el alma de ellos en su interior y se retiró. Basta, no quiero estar más aquí abajo, quiero estar con Dios. En la avoida, en el servicio, en el trabajo que hicieron en el Mishkan, en el tabernáculo, el templo móvil, llegaron a un nivel espiritual tan elevado que se retiraron del mundo. Chao. De vuelta, no es que murieron por pecados. Hasbeyaron, todo lo contrario. Y el guarde. Estaban extremadamente elevados, se fueron. Se acabó, se les consumió el alma en amor a Dios. Incluso el Ora Haim, en Parshas Shmini, si no me equivoco, o en Parshas Aharimois, uno de los dos explica, y no me acuerdo todas las palabras ahora, pero Areibus, Mesicus, Yedidus, trae como 5 o 6 expresiones de dulzura y de deleite y de aprecio y amor que tenían por Dios tan profundo, se fueron. Basta. No aguantaron más. Estos eran Nadav y Abihu. El Zohar dice de vuelta que Pinjas era una reencarnación de Nadav y Abihu. Y a través, continúa diciendo los Farim, y esto es lo que el Rebbe Maharash cita en su discurso, a través de que Pinjas fue celoso de Dios y mató a Zimri con Cosby, etc., reparó el pecado, así está escrito acá, de Nadav y Abihu. Ay, yo dije como ya 3, 4 veces que Nadav y Abihu no pecaron nada. ¿Okay? Vamos a ver cuál fue el problema y por qué fue considerado como un pecado. Paciencia. Pero el punto es, esto es lo que dice el Maimar. Pinjas, y esto es lo que el Maimar cita del Rebbe Maharash, que cita del Zohar y de otros en otros libros. Pinjas era una reencarnación de Nadav y Abihu. ¿Para qué? Para reparar a Nadav y Abihu. Bien. Ahora bien, el pecado de Nadav y Abihu fue el concepto de, como dice la Toira, de Korbasan Lifnei Hashem Vayamusu. Ellos se acercaron a Dios y fallecieron. Este es el lenguaje directo, literal de la Toira. Es decir, que tenían el nivel de Ratzoy solamente, de elevarse a Dios, sin Shoy.
y no querían, no estaban interesados en retornar aquí abajo, en vivir en este mundo una vida concreta, física, material, etcétera. Esto no me interesa, yo quiero estar con Dios, basta, otra cosa. Y, como dijimos anteriormente, acá el Rebbe lo cita, estaban en un nivel espiritual de Klois Nefesh. Se les consumió el alma en su interior, no querían vivir en este mundo. Este fue el pecado de Nadav y Abihu. ¿Por qué es considerado como un pecado a pesar de que eran grandes tzadikim? Porque, como ya mencioné, el Tajlis Akavana, la intención verdadera y completa de Hashem, es vivir acá. Por eso estamos acá, no es que estemos arriba. Si Dios quiere que estemos arriba, entonces no estaríamos arriba. ¿Estamos acá abajo? Es porque tenemos algo para hacer aquí abajo. Es porque Dios quiere que estemos aquí abajo. Y ellos, por así decir, no siguieron adelante con esta cabana, con esta intención, y por lo tanto fallecieron. Bien, esto es lo que cita el Rebbe de otros lugares. No se entiende cómo es que reparó realmente Pinjas este pecado a través de ser celoso de Dios y matar a Zimri. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es lo que dicen los Farim, muy lindo lo que dicen los libros. Pero ¿cuál es la explicación de esto? Pinjas, claramente, y a lo largo de la historia se ve, y un poquito vamos a hablar de eso más adelante, Pinjas tuvo Mesirus Nefesh. Él entregó su vida por Dios. Fue con muchísimas agallas y fuerza, etcétera, para hacer lo que hizo, y no cualquiera lo hubiese hecho. De hecho, Moisés Rabbeinu mismo tampoco lo hizo. Y sin embargo, Pinjas fue y lo hizo, y hay diferentes explicaciones si Moisés se olvidó, si no se olvidó, Rashi. No viene ahora el caso. El punto es que Pinjas tuvo absoluta entrega de su vida, sacrificio total para hacer lo que hizo. Y de hecho, ¿qué significa el concepto de Mesiras Nefesh? En términos más literales y sencillos, que no se aplica hoy en día, significa entregar la vida por Dios. Significa como las personas que no querían subyugarse a, qué sé yo, la Inquisición o cualquier otro personaje a lo largo de nuestra historia, que entregaron sus vidas por Dios, dijeron, yo no me voy a arrodillar a tal ídolo, matame. Eso Mesiras Nefesh, es el nivel más elevado que hay, Kiddush Hashem. Y si es la santificación del nombre de Dios, y si es en público, es Kiddush Hashem Berabim, Gewalt, impresionante. Esto es Mesiras Nefesh. Entonces, si decimos que Pinjas tuvo Mesiras Nefesh, momento, al final, Mesiras Nefesh es Ratzoy sin Shoiv. Es lo mismo. Nada había vivos se fueron de este mundo. Queremos estar arriba, queremos estar con Dios. Pinjas que dijo, yo me la juego. Y si me matan, más sí que me maten, pero yo hice lo que hay que hacer. Me voy de acá. Es lo mismo. Es exactamente igual. Entonces, ¿cómo es que Pinjas repara lo que hicieron Nadav y Abiú? O sea, al final hizo lo mismo que ellos. También tenemos que entender el concepto general del pecado de Nadav y Abiú, que era, como ya dijimos, el concepto de Ratzoy y Mesirus Nefesh, el concepto de retirarse de este mundo y entregar la vida por Dios. Aparentemente no se entiende. ¿Por qué se considera esto un pecado? ¿Acaso no es sabido lo importante que es Mesirus Nefesh? Entregar la vida por Dios. Y uno tiene que entregar la vida por Dios diciendo, Echod, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dios es uno, en la unicidad de Dios, y yo me vuelvo uno con Él. Y esto es Avoidon Nailis Beyoiser, esto es un servicio a Dios extremadamente elevado. Reunirse con Dios, volver a estar con Él, entregar la vida por Él. Y está por encima de todas las mitzvahs, por encima de todos los preceptos. No es algo racional. E incluso en otros farim, acá no aparece esto, pero en otros libros aparece, por eso que Mesirus Nefesh no está escrito literalmente en la Toira, porque es algo que no tiene ninguna razón, todo lo contrario, la Toira es para que vivas para que vivas con las mitzvahs. Mesirus Nefesh es morir por Dios. Que yo dije antes que hoy en día no se aplica, porque gracias a Dios, por lo menos el grueso, la gran mayoría del pueblo de Israel, vivimos en países que nos permiten cumplir Torah y mitzvahs. No hay ningún problema. ¿Querés ponerte tefilin? ¿Querés cumplir llaves? Nadie te va a matar por hacer esto. Entonces, Mesirus Nefesh ya no significa, como era antes, morir en la hoguera, como vamos a ver en un minutito. No significa eso. Mesirus Nefesh, entre paréntesis, no es de este Maimer, pero para que no nos queden las dudas, Mesirus Nefesh, la palabra Nefesh quiere decir Rotz, voluntad. Cuando Abraham vino fue a comprar Mearas Machpeila, la cueva donde entierra a Sara, etc., él dice, y ellos, si ustedes quieren que yo viva acá, entonces preséntenme a Efron Ben Zoy. Es toda una historia que no viene al caso ahora, pero Nefesh y Rotzon, voluntad, son la misma cuestión. Entonces, hoy en día, ¿qué significa Mesirus Nefesh?
entregar mi voluntad a Dios. Hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Pero esta es otra cuestión. El punto, volviendo al Maimer, que Mesiras Nefesh es un servicio a Dios extremadamente elevado. Mesiras Nefesh está por encima de todas las mitzvahs. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, ¿por qué precede Parshas Shema? Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad y toda la parsha, que es el concepto de Mesiras Nefesh, es entregar la vida en uno, porque si lo único que hay es Él, entonces yo quiero estar con Él. ¿Por qué esta primer parsha de Shema viene antes justamente que la segunda parsha de Shema? Behoyim Shamoya. Esto es una pregunta clásica talmúdica, que no viene ahora al caso toda la explicación. Parshas Shema está en Parshas Vaishanan, la primera parsha de Shema. La segunda parsha de Shema está en Parshas Eikev. Entonces, Vaishanan está antes que Eikev. Entonces, ¿qué pregunta está preguntando el Talmud? Obvio, viene antes porque la Toira viene antes. La pregunta es porque en realidad la tercera parsha de Shema está antes que estas dos. La tercera parsha de Shema está en Shlach, que habla de tzitzis y qué sé yo, está en Parshas Shlach. Entonces ahí no se entiende. No decimos el Shema en el orden en que lo decimos porque en la Toira está en ese orden. No, porque es un orden específico. Primero Shema, después Behayam Shamoya, después la parsha de Tzitzis. Entonces ahí cobra sentido, digamos, la pregunta del Talmud, ¿por qué primero viene parsha Shema y después viene Behayam Shamoya? Y será si escuchan, qué sé yo, qué sé cuánto. Y explica el Talmud, para que vos aceptes primero el yugo del reinado del cielo y después aceptes el yugo de las mitzvahs. La primera parsha de Shema es, de vuelta, Shema Israel, yo soy el que manda. Hashem Echad, hay uno solo. Entrega tu vida por mí. Y la segunda parsha es, bueno, si van a cumplir los preceptos, entonces Dios le va a dar beneficios, y va de Gishmeichen Beitam, la lluvia en su momento adecuado, etcétera, etcétera. Cumplir los preceptos. Pero para poder cumplir un precepto, primero tenés que aceptar que hay quien manda ese precepto. Entonces, primero viene parsha Shema, Dios es el que manda, y después, bueno, ¿qué manda? Hace esto, 613 cosas, andá y hacelas. De las cuales hoy solamente podemos hacer 270, es otro más. La cuestión es que, así dicen nuestros sabios, lo principal es Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que vos aceptes a Dios como única cosa y que te entregues totalmente a Él. Y también es sabido lo que está escrito en Magid Meisharim. Magid Meisharim es un sefer, es un libro muy difícil de estudiar, es un libro escrito por Yosef Karo. Yosef Karo es quien compuso el Shulchan Aruch, entre otros libros también. Yosef, que es Mishnah, hay diferentes libros. Yosef Karo es el rabino por excelencia de todo el pueblo de Israel. Después pasó a ser de los Fardim y los Ashkenazim, Yosef, el Ramón, Moshe Serles, pero Yosef Karo es el Poise, que es la autoridad por excelencia para todo el pueblo de Israel. Él escribió varios libros. Entre los libros que escribió uno que se llama Magid Meisharim. Él tenía un Magid, un Malach, un ángel, que le iba diciendo cosas. Incluso ahí aparece Ani Mishnah Medaberes, yo soy la Mishnah que estoy hablando dentro tuyo. Una cuestión de Ruach HaKodesh, de inspiración divina. Y él escribió el libro de las cosas que le decía el Magid, este ángel. Entre las cosas que le dijo el ángel le prometió al Beis Yosef, o sea, a Yosef Karo, que él iba a tener el mérito de, literalmente, ser quemado en la hoguera al Kiddush Mei Rabba, por la santificación del gran nombre de Dios. Vas a morir al Kiddush Hashem, le dijo el Magid. El Rebbe pone entre paréntesis, solo que por alguna causa, etcétera, así está escrito acá, no tuvo el mérito de esto. En la práctica no se sabe la causa, ¿por qué no? No se sabe. Pero el punto es que Yosef Karo, él mismo quería morir al Kiddush Hashem. Es una historia larga, él tuvo un maestro, Shlomo Molcho se llamaba, un cabalista muy grande, que murió al Kiddush Hashem. Entonces él toda su vida quiso ser como su maestro, que murió quemado en la hoguera al Kiddush Hashem, por la santificación del nombre de Hashem. La cuestión es que no tuvo el mérito de lograr esto, y así se lo conoce, no tuvo el mérito de lograr esto. Estamos explicando lo importante que es Mesiras Nefesh y la entrega por Dios, etc. Evidentemente, ser quemado, en el caso de Yosef Karo, en la hoguera, por la santificación del nombre de Hashem, es similar a lo que pasó con Nadav y Abiú. Porque la Torá cuenta que en el caso de Nadav y Abiú, salió un fuego de Dios. Es el mismo concepto, digamos. Y si es así, ¿por qué en el caso de Nadav y Abiú el asunto de acercarse a Dios se considera como un pecado que necesita ser reparado por Pinjas, cuando en realidad vemos que ser quemado, digamos, en la hoguera por la santificación del nombre de Hashem es un mérito, no un pecado?
Es una mitzvah rabba, una gran mitzvah, por encima de todas las mitzvahs. Este es el capítulo 1. Veis, antes de entrar en el Beis. Entonces, básicamente, Pinjas es un tikkun, es una reparación de Nadav y Abihu. Ellos tuvieron Ratzoy sin Shoiv, se alejaron de este mundo, se acercaron a Dios y no querían estar acá. Pinjas, a través de Mesiros Nefesh, justamente, repara esto, no sabemos cómo, no entendemos, porque vemos que Mesiros Nefesh también es apartarse del mundo y es algo increíblemente grande. Entonces, ¿por qué esto es la reparación de Nadav y Abihu? ¿Y por qué en el caso de Nadav y Abihu fue un pecado? No estuvo bien. En el caso de Beis Yosef y de Pinjas estuvo bien. La explicación es, como se entiende de la frase de nuestros sabios que mencionamos anteriormente, ¿por qué precede la parsha de Shema a la parsha de Be'ayim Shamoya? ¿Por qué el primer párrafo de Shema viene antes que el segundo párrafo? Para que aceptes, como dice el Talmud, para que aceptes sobre vos el yugo del reinado del cielo primero y después aceptes el yugo de las mitzvahs, de los preceptos. La intención no es que solamente recibas y aceptes el yugo del cielo. Yo soy un Kabbalas Oilnik. Yo acepto el yugo del cielo y punto. No. Y así te quedes. O sea, esa no es la intención, y que te quedes así en forma de Ratzoy. Listo. Quiero estar con Dios. Me quiero ir de este mundo. Acepto que Él es el que manda. Acepto que Él es uno y lo único que hay. Chau. Me voy. No, esto no es la intención. Sino que la intención es justamente, como dicen nuestros sabios, que la aceptación del yugo del cielo es la introducción para aceptar el yugo de las mitzvahs. El Shema Israel no tiene dos parches. Dejemos la parsha de Tzitzit, digamos, atrás, que no tiene que ver con nosotros ahora, la tercera parsha. El Shema Israel tiene dos parshas. Entonces ahí preguntamos, ¿por qué viene primero este y después la otra? Ok, es una linda pregunta y tiene su respuesta. Pero nunca dijimos, ¿para qué querés dos parches? Quédate con una. Con una parsha alcanza, es re linda la parsha Shema. Beaftas, yo me le quejo, amá a Dios, estudia Toira, enseñar a tus hijos. Mezuzah, Tfilin, qué lindo. ¿Para qué querés la segunda parsha? No. La primera parsha es Ratzoy, es alejate de este mundo, entregate a Dios en uno. Pero ¿para qué es esa primera parsha? Para la segunda, para cumplir mitzvahs en este mundo. Que es el concepto de Shoiv, retornar, es decir, que el Tajlis, el objetivo es observar las mitzvahs, servir a Dios con el cuerpo físico, aquí abajo en este mundo. Solo que la boida, este servicio de cumplir los preceptos, aquí abajo en este mundo, para que sea plena y completa, como corresponde, primero tiene que haber Kabbalah Hacer Malchut Shamayim. Primero tenés que aceptar el yugo del cielo. Es decir, que la observancia de Torah Mitzvahs tiene que estar imbuida, llena de Mesiras Nefesh, de entrega por Dios. No cumplimos aquí abajo las mitzvahs porque nos parecen buenas, lindas, agradables, útiles o lo que sea, o porque queremos una recompensa. No. Cumplimos las mitzvahs porque esto es lo que Dios quiere. Esto es el concepto de, ok, yo estoy acá abajo, cuerpo y alma, cumplo la mitzvah, pero el por qué es Mesiras Nefesh. Al fin y al cabo, ¿por qué lo hago? Porque me entrego a Dios, nada más. ¿Es un nivel elevado? Sí, es un nivel elevado. Está hablando de este nivel en particular, al cual todos podemos llegar sin ninguna duda. Pero lo que está diciendo el revés, entonces, la primera parsha de Shema es entregarse a Dios. La segunda parsha de Shema es cumplir mitzvahs. Bien, no alcanza solamente con la primera parsha de Shema. No es el objetivo. Tenés que tener la segunda parsha de Shema. Tenés que cumplir mitzvahs. Pero tampoco alcanza con la segunda parsha de Shema solamente. Anda a cumplir mitzvahs. No. Por eso está la primera parsha de Shema. Para que sepas que cuando cumplís una mitzvah, el sentimiento que tiene que haber en tu interior es Mesiras Nefesh. Me entrego a Dios. Pero el concepto de Ratzoy solamente, y Mesiras Nefesh solamente, o sea, como si dijésemos la primera parsha de Shema nada más, esto no se llama Avoida Shleima, no se llama un servicio a Dios pleno, completo. No, claro, para nada. Esto es como el concepto de Ben Azai. Ahora explico quién era Ben Azai, Shimon Ben Azai. Hitzitz Vomeis, dice el rey, acá cita del Talmud. Miró y murió. Ahora cuento esta historia, un momentito. Que esto de Ben Azai, que miró y falleció, no es un servicio a Dios pleno. No es un servicio a Dios pleno. Por el otro lado, la plenitud del servicio a Dios es como Rabbi Akiva, no como Ben Azai. De hecho, hay quienes dicen que Ben Azai se casó con la hija de Rabbi Akiva y después básicamente dijo, esto no es para mí. Ahora explico.
Sobre Rabbi Akiva está escrito, Nichnas beshalem v'yatze beshalem. Él entró en paz y salió en paz. ¿Qué es esta historia? Hay una historia que cuenta el Talmud, Arba Nichnas Pardes, 4 personajes en la historia del pueblo de Israel entraron en el Pardes. ¿Qué es el Pardes? Las cuestiones místicas. Estamos hablando de la historia de Rabbi Akiva. La época de Rabbi Akiva, aproximadamente años 120, 100, por ahí, de la era común. 4 entraron al Pardes. Rabbi Akiva fue uno de ellos, Elisha ben Abuya fue otro, Ben Azai y Ben Zoima. A cada uno de ellos les afectó este viaje místico, por llamarlo de alguna manera, de diferentes maneras. 3 de ellos salieron mal. Ben Azai murió, observó y murió. Ben Zoima, si no recuerdo mal, se volvió loco. Elisha ben Abuya se volvió un koifer, un negador totalmente de toda la Torah, los mitzvot, etc. Es un ejemplo clásico de un negador y alguien que sabe y sin embargo no quiere cumplir. Ese es Elisha ben Abuya. Y Rabbi Akiva fue el único que entró en paz y salió en paz. Y el Rebbe en montones de situaciones mencionaba, por cuánto entró en paz, es que pudo salir en paz. Entró para salir, como quien dice. Los otros entraron, no sé, uno para mirar, el otro para ver qué pasa, para quedarse ahí, fallecieron, no funcionó la cosa. No funcionó. El único que entró para salir fue Rabbi Akiva. Y este es el concepto de Ratzo y Shoiv. Ratzo y Shoiv. Elevarse hacia Dios, entrar al Pardes. Perfecto. Pero tenés que saber que el Tajlis es salir, no quedarse ahí. Es decir, que el Ratzoy, este acercamiento, en el caso de Rabbi Akiva, el acercamiento de la persona de Rabbi Akiva a Dios, no fue un acercamiento en manera tal de que la luz se retire del recipiente. O sea, irse de este mundo, basta, luz sería el alma, el recipiente sería el cuerpo, o de diferentes maneras se puede ver, no importa, no es cuestión de anularse, dejar de existir, sino todo lo contrario, que el ingreso en ese Pardes, en ese viaje místico, traiga luego un shoiv, un retorno. ¿Cuándo es que el Ratzoy es para traer un shoiv, para traer un retorno? El Rebbe explica en un par de líneas nada más interesante, cuando el Ratzoy no es, cuando el acercamiento a Dios no es por tu propia naturaleza, sino por el bitul, sino por la anulación. Ahora explico esto. Para poder completar o cumplir la intención suprema. Entonces el Ratzo trae shoiv. Y esto es lo que significa que Rabbi Akiva entró en paz, que el ingreso de Rabbi Akiva fue en paz. Por eso salió en paz también. ¿Qué dijo el Rebbe acá? Una cuestión muy interesante que aparece en el Tanya también, en términos del servicio a Dios. ¿Cuándo consideramos que estás sirviendo a Dios? Efectivamente, cuando no estás haciéndolo por tu propia naturaleza. Si tu naturaleza, por ejemplo, si tu naturaleza es ser un tipo que se sienta y estudia, y esto es lo que a vos te gusta, y esto es lo que vos haces, y esto es tu koch, tu fuerza y tu ganas, tu entusiasmo, ¿cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad que te sentás y estudias? Esto es lo que fuiste creado para eso, digamos. Esa es tu naturaleza. No estás sirviendo a Dios, no estás trabajando con vos mismo para mejorarte y acercar. No, estás haciendo lo que te gusta, de hecho. No está mal de disfrutar, Dios libre y guarde, no está mal disfrutar de Torah Mitzvahs, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que si solamente lo haces porque esta es tu naturaleza, entonces no se llama Avodas Hashem, no se llama servir a Dios. Y esto es lo que está explicando el Rebbe acá. ¿Cuándo sabemos si un Ratzoy es correcto o no? Porque al fin y al cabo, la Torah dice Ratzoy, Beshoy, las dos tienen que estar. La primera parsha de Shema y la segunda parsha de Shema. Las dos tienen que estar. Pero ¿cuándo sabemos que es correcto ese Ratzoy, ese acercamiento a Dios? Cuando no lo haces por tu propia naturaleza, porque te gusta, porque lo disfrutás, porque es la forma de ser tuya. Hay gente que por naturaleza son tranquilos y van ahí por la vida y no se les ocurren hacer cosas raras ni grandes cuestiones, etc. Entonces no es una sorpresa que no son los pecadores más grandes del mundo. ¿Qué sorpresa? Obvio que no. Si ni se le ocurre. La sorpresa es cuando el tipo que está todo el día buscando a ver qué lío puede hacer, ese se quedó tranquilo. Mira, como los nenes que a veces tienen, como que dicen, spiques en tujes, tienen las hormigas atrás y no se puede quedar quieto. La novedad es cuando se queda quieto, al revés. Entonces, para el nene que por naturaleza se siente y escucha al moreno en la clase, Mazel tov, mira qué buen nene.
La naturaleza de ese nene es que se queda sentado durante 3 horas escuchando a un maestro. La novedad es cuando el nene que no se puede quedar quieto, ese se quedó quieto. Esto es Avodah Hashem. Esto es servir a Dios. Entonces, en las palabras del Rebbe, cuando sabemos que el ratzo es correcto, estoy volviendo para atrás. Cuando no es mitzat tivoy, cuando no es por la naturaleza propia de la persona, en este caso hablando de Rabbi Akiva, sino por bitul. Rabbi Akiva sabía que el tajles, el objetivo no está ahí en el pardes, ahí arriba, sea donde fuera que es. El objetivo está acá abajo. Entonces Rabbi Akiva entró en paz, sabiendo que tenía que salir, entonces salió en paz. El resto entraron, cada uno con sus propias intenciones, o por su propia naturaleza, o para ver qué onda, qué hay ahí, etcétera. Sea lo que fuere, no les fue bien. Con esto vamos a entender el pecado de Nadav y Abihu. Ellos tenían el concepto de Ratzo y nada más. Solamente acercamiento a Dios, sin Shoiv, sin esta cuestión de retornar. Ellos no tenían clara, por así decir, no soy yo quien para decir una cosa así, pero no tenían clara la kavana, la intención. La intención de Dios no es que estés ahí arriba. La intención de Dios es que estés aquí abajo. Más aún, el Ratzo, el anhelo que tenían ellos para estar con Dios, etcétera, no era como el Ratzo anterior al Shoiv. No era como en el caso de Rabbi Akiva, entrar para salir. No, era entrar para entrar. Porque en ellos, en nada había vivo, había solamente Mesiros Nefesh, entregar el alma, y el rey va un paso más allá todavía, entregar el alma y no el cuerpo. O sea, incluso si la naturaleza de nada había vivo era entregarse a Dios, la entrega de ellos era limitada. Solamente entregaban su neshome, pero el cuerpo no. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Ahora vamos a ver cómo el Rebbe lo dice, pero en términos bien prácticos y simples. Si nada había vivo, si la entrega a Dios de ellos hubiese sido plena y completa, entonces ellos hubiesen entregado también su cuerpo a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se hubiesen quedado acá a hacer mitzvahs. Si Dios quiere que estés vivo, quédate vivo, acá abajo, y ahí entregaste tu alma a Dios y tu cuerpo también. No, ellos entregaron su alma a Dios, el cuerpo no. No me molestes, no me interesa el cuerpo. De hecho, como dije antes, Benazai solía decir, Nafshi hashka bahem, ¿qué voy a hacer más ese? ¿Qué voy a hacer? Nafshi hashka batoira, mi alma quiere la toira. No me interesa estar casado, no me interesa ni tener hijos, ni criar, no me interesa este mundo. ¿Qué crees que haga? Mi alma desea toira solamente. Ese era Benazai. Y de hecho entró al Pardes, Hitzitz, miró, Bomeis, murió. Se quedó ahí arriba, por así decir. Y este es el concepto de nada había vivo, es el mismo concepto. Nada había vivo, tenían solamente Mesirus Nefesh, y del alma, específicamente del alma, y no del cuerpo. El cuerpo quedó completo. Y solamente sus almas, de hecho, esto siguiendo el relato mismo de la Toira, que tuvieron que entrar dos personajes a retirar los cuerpos del Mishkan. Los cuerpos de nada había vivo. El cuerpo de ellos quedó pleno, completo, y solamente sus almas se consumió y salió de sus cuerpos. Y esto es el concepto de cuando se retiran las luces. En Kabbalah se habla de oil, kli, no importa todo el detalle porque no es el asunto de este Maimer, pero la luz, digamos que reside y baña al recipiente. Y ahí es cuando hay algo completo. Pero acá es que la luz se retiró de los recipientes. Ese es el mundo de Toyu, es el mundo de desorden. Y no es igual al Mesirus Nefesh, a la entrega, en forma tal de que la persona entrega su cuerpo también. Que por supuesto que cuando entregas tu cuerpo y la persona, Dios libre y guarde, fallece por Dios, por supuesto que el alma también se va. Sí, pero es alma y cuerpo, las dos cosas juntas. Como el Magid, de vuelta este ángel, Magid Meisharim, le dice al Beis Yosef, a Yosef Karo, que lo van a quemar en la hoguera, al Kiddush Shemoy. En ese caso, Yosef Karo hubiese entregado también su cuerpo. Lo están quemando. Este es el concepto de Mesiras Aguf. Entregar el cuerpo y automáticamente también se muere la Neshome, fallece. Entonces entregaste las dos cosas. Esta es la descripción, digamos, del pecado de Nadav, y Abihu. Ellos entregaron solamente su alma, no su cuerpo. Ellos entregaron lo que entregaron porque esa era la naturaleza de ellos. No había Avodas Hashem, no entendieron y no cumplieron tampoco la intención divina aquí abajo. Y esta es la razón por la cual Pinjas justamente es una reencarnación de Nadav y Abihu, y él repara el pecado de Nadav y Abihu.
¿Por qué? Porque Pinjas entregó su cuerpo. La tribu de Shimon, cuando vemos el final de la parcha pasada, en Rashi ampliamente explicado, en el Talmud, en Sanedrin ampliamente explicado, Pinjas, en el final de la parcha pasada, la tribu de Shimon lo querían matar. Cuando Pinjas se acercó a la tienda de Zimri, que era el líder de la tribu de Shimon, que estaba haciendo cosas con Cosbi Bastsur, la gente lo quería matar. Entonces Pinjas, y así es el Talmud, terminó diciendo para entrar, para que lo dejen entrar, yo también quiero. ¿Ustedes pueden estar con ella, etcétera? Yo también quiero. Déjenme entrar. O sea, la gente dijo, ah, mira, qué interesante. Le íbamos a matar a este tipo, pero él está con nosotros, vamos, nos apoya, vamos para adelante. Lo querían matar primero. Y él se paró con fuerza, con Mesiras Gufoy, él entregó su vida por Dios, digamos, se puso en riesgo por Dios, y tuvo celos del celo de Dios, etc. Y después, acá hay una frase que honestamente no entiendo 100% lo que quiere decir el Rebbe, pero tampoco hacia todo el Maimer. La frase dice, por esto murió. Pinjas no murió después de matar a Zimri, todo lo contrario, Pinjas vivió montones de años, montones y montones de años, incluso el Tanaj cuenta que Pinjas, nuestros sabios cuentan sobre el Tanaj, que Pinjas estaba vivo en la época de Iftach también, es toda una historia larga, pero vivió muchos años Pinjas. La cuestión, yo entiendo que lo que está diciendo es que por cuanto Pinjas estaba listo para entregar su alma y su cuerpo también, al final de sus días, cuando fallece, se entregó en forma completa a Dios. Pero esto es lo que yo entiendo de esta frase del Rebbe. Sea como fuere, encontramos en Pinjas la plenitud de Ratzoy, de la entrega a Dios. Pinjas se entregó completamente a Dios, alma y cuerpo. Y Pinjas sabía muy bien lo que había que hacer. ¿Cuál es la aloje, la ley que había que cumplir al respecto de Zimbri y Cosby? ¿Qué había que hacer con ellos? Canaim Poigin Boy, ¿no? El que tenía celos los podía matar, etcétera. No importan los detalles. Pero siempre para, en este mundo, hacer lo que corresponde hacer. Ese era Pinjas. Y con un nivel de entrega a Dios en forma plena y completa. Y por eso, de cuerpo y alma, y por eso a través de esto se proyecta después un shoy, un retorno hacia Pinjas. Pinjas tiene su recompensa, por así decir, como está escrito en la parcha de esta semana, y Neini no dice, no es Bris y Shalom. Dios le dice, he aquí, te entrego mi pacto de paz. Paz. Así como Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, Beyatza Beshalom, entró en paz al Pardes, a las cosas místicas, salió en paz de ahí, Dios le entregó paz a Pinjas. Que el concepto de paz es una proyección que une, digamos, las revelaciones divinas que se generan a través de este Rotzoy, de esta elevación tan grande hacia Dios, con este mundo material. Shalom, paz, es la unión de opuestos. Como está escrito, hoy se Shalom Bimroimo, hoy hace Shalom Alein, etc. El que hace paz en sus cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Que se están peleando en los cielos? ¿Qué hay? Todos los días como el padre que tiene que decirle al nene, deja de pegarle al otro. ¿Qué está pasando en los cielos? ¿Por qué Dios tiene que hacer paz? Y la idea es que en los cielos hay diferentes cualidades. Está la cualidad de Gesed, bondad, que la ejemplifica, digamos, el Malach Mijoel, un ángel que se llama así. Está la cualidad de Gvura, severidad, Malach Gabriel, así se llama. Y es como fuego y agua. Fuego y agua se consumen uno al otro mutuamente. Entonces, Dios, eso dice Shalom Bimraimot. Dios hace que coexistan estas dos cosas, se las une. Este es el concepto de Shalom, paz. Entonces, Shalom, de vuelta, representa una proyección de una revelación divina tan profunda que es justamente viene esa revelación divina por cuanto la persona se acercó a Dios. Hizo este Ratzoy. Esa proyección divina después la trae aquí abajo. Y esto es lo que expió el pecado de Nadav y Abiú, que hicieron una entrega a Dios incompleta. Pinjas lo completó, lo reparó. Y esto expió también por la gente. Y este es el concepto de Shoif. Pinjas sabía, o por lo menos esto es lo que ocurrió, no sé si lo sabía o no, que de hecho probablemente lo sabía porque Aaron mismo utilizó ketoides, incienso anteriormente también para expiar por la gente. Pinjas sabía que había que hacer algo para expiar. El concepto de expiar, ¿qué es? Que la persona corrija y repare aquello que hizo mal. Entonces Pinjas quería que se expíe lo que estaba haciendo mal el pueblo judío. De hecho, Pinjas corta una plaga que había sobre el pueblo judío. Quiere decir que Pinjas estaba interesado en qué pasaba aquí abajo. Esto es lo que el Rebbe está diciendo. Yo entiendo lo que el Rebbe dice. Es decir, que retorne Dios a
residir en este mundo y a revelar su presencia en este mundo. Esta es la razón por la cual Pinjas hizo lo que hizo. Entonces, en este segundo capítulo, Rebbe explicó cuál fue el pecado en Nadav y Abiú. Nos queda un pequeño capítulo más adelante, dos pequeños capítulos. Nadav y Abiú, el problema fue que su entrega a Dios fue parcial, fue solamente espiritual, no material, no en este mundo. No estaban interesados en lo que pasaba en este mundo. Pinjas reparó esto, entregando incluso su vida, digamos, material, para completar a Nadav y Abiú. 3. Y podemos unir esto, podemos conectar esto con el asunto de Corbanos. Parshas Pinjas es la parsha que tiene todos los corbanos, las ofrendas de Musafin, adicionales. Todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo, había dos ofrendas, una a la mañana, una a la tarde, y había los días especiales, Shabbos, Yom Tov, etc. Corbanos Musa, adicionales. Por eso rezamos más de una vez en Shabbos, Yom Tov, etc. Estos Musafin están en Parshas Pinjas, estas ofrendas. ¿Y qué tiene que ver entonces? Ya entendimos que Pinjas es el concepto de Ratzoy y Shoiv. La plenitud de Ratzoy que lleva, y es la introducción a un Shoiv, a un retorno. Perfecto. ¿Qué tiene que ver con Corbanos? Porque si algo, los asuntos de cada parsha tienen que ver con el nombre de la parsha, el Rebbe lo menciona muchísimas veces, y tienen que ver con los eventos principales de la parsha, con lo que pasa en esa parsha. El nombre de esta parsha es Pinjas. Entonces los Corbanos tienen que tener que ver con Pinjas. ¿Qué es Pinjas? La reparación de Nadav y Abiú, reparación de Ratzoy sin Shoiv, Pinjas lo reparó, con Shoiv. ¿Qué tiene que ver con Corbanos? Con ofrendas. Como es sabido que las ofrendas existen en dos líneas de Ratzoy y Shoiv, justamente. Las ofrendas representan esta cosa, de elevarse a Dios y retornar. En adición, aquí cada mitzvah. En todas existe este concepto de Ratzoy y Shoiv. En los Corbanos ese concepto de Ratzoy y Shoiv está más revelado, más claro. Estaba el fuego que se elevaba hacia arriba, el fuego que bajaba de arriba para abajo. Está este concepto de Ratzoy y Shoiv. Entrega a Dios, retorno hacia aquí abajo. Que esta es la razón por la cual al respecto de Corbanos, de ofrendas, está escrito Reyach Nihoichi. Traducción literal, aroma agradable. Mi aroma agradable, o que me agrada a mí. Reyach, el concepto de aroma, es algo que se eleva de abajo hacia arriba. Concepto de Ratzoy. El aroma, por así decir, es algo espiritual dentro de lo material. Nihoichi, que me agrada, se puede traducir también como Nahus Darga, un descenso de nivel. Nahus y Nihoyach comparten, digamos, la misma raíz en hebreo, que este es el concepto del descenso, proyección de arriba hacia abajo, el concepto de Shoiv. Entonces, en un Korban vemos clarísimo este concepto de elevarse, de vuelta, lo que se eleva de acá hacia arriba, de abajo hacia arriba, y lo que desciende de arriba hacia abajo. Y más en particular, hay dos asuntos en la proyección mismo de los Korbanes. Como dijeron nuestros sabios claramente, cuando explican Reyach Nihoyach, cuando explican nuestros sabios esta frase, aroma agradable, que aparece varias veces en la Toira respecto de corbanos, de ofrendas, ¿qué significa esta frase? Najas ruach lefana shomarti ben aseretzoin. Dios tiene placer, Najas ruach tiene placer frente a mí de que yo dije y ustedes cumplieron mi voluntad. Es decir, que primero está el concepto de omarti. Dios dijo, vayan a hacer tal cosa. Quiero que agarres un animalito y hagas esto y aquello, etc. Y esto se llama Isarusa de Leila, un despertar de arriba. Es Dios el que viene y dice, quiero que hagan esto. Y esto viene antes, ese Isarusa de Leila, ese despertar de arriba, viene antes que Isarusa de Letatoe, que el despertar de abajo. Una vez que Dios te dijo, anda, hace esto, entonces vos podés hacerlo o no. Si lo haces, entonces está tu despertar, que es causado por el despertar de Dios. Y después está Najas Ruach. Después está el placer de Dios. O sea, de vuelta, la frase es Najas Reach Nihoyach, Najas Ruach Shomarti Benazretzai. Yo tengo placer porque hablé, porque dije, y ustedes hicieron lo que yo quería. Entonces, primero está dije, Dios nos entrega la toira, Él se acerca a nosotros. Después está lo que nosotros hicimos, el Korban, la ofrenda, y esto generó otra proyección. Otra vez, y el uso de la ira, un despertar de arriba, generado por el despertar de abajo. Es como un padre que va a estudiar con sus hijos, y el padre al principio tiene que hincharle a los hijos, venimos a estudiar, vamos a hacer esto, vamos a estudiar. Entonces, ese es el uso de la Eila. El padre se despierta para, no es que estaba durmiendo, pero se acerca a los hijos para que estudien con él. Cuando los hijos incorporan esto,
Pasa un día que el hijo le pregunta al padre, Tati, ¿podemos estudiar juntos? ¡Oh! Se sube un despertar de abajo. El chico es el que llamó al padre y el padre responde con alegría, claro que sí, con ganas, vamos a estudiar, con muchísimo más placer de lo que estudiaba antes, porque evidentemente esto se incorporó en la vida del chico y el chico ahora quiere estudiar. Buenísimo. Y esto es un Isarusa de la Eila, un despertar de arriba, que viene después del Isarusa de la Tatoe, que el despertar de abajo. Esta es la conexión de Pinjas con Corbanes, con las ofrendas, porque Pinjas también tenía este asunto de Ratzoi y Shoy. Y esto lo encontramos en cada Corban. Y el asunto en esto es, este es un pequeño capitulito, el cuarto y último, en donde el Rebbe menciona un concepto, ahora lo vamos a hablar, y evidentemente el Maimar sigue. Evidentemente el Rebbe mencionó más y explicó cosas que yo no sé qué son, porque yo no soy el Rebbe, pero esto es lo que tenemos hoy en día, como dije en la introducción. El asunto es así. En Likutei Toira, en los discursos hasídicos del Alter Rebbe, de nuestra Parsha, Parshas Pinjas, y ampliamente explicados en el Sidur también, en otro lugar, ahí explica el versículo de nuestra Parsha, ¿sabes, Bnei Israel, manda, Dios le dice a Moisés, manda, indica, ordena al Bnei Israel, a los hijos de Israel, y ahora has de decirles, es korban y lachmi leisha, mi ofrenda para mi pan, para mi fuego, etcétera. Y después sigue diciendo, y has de decirles, este es el fuego, etcétera. Estos son los psukim, los versículos, en la Parsha de nuestra semana. Y hay que entender, dice el Rebbe, ¿por qué dice dos veces veo Marto? Entonces, primero dice veo Marto, leem, has de decirles que traigan mi ofrenda. Después dice veo Marto, leem, de vuelta. ¿Para qué repetir dos veces veo Marto? Ya dijiste esto. Es una pregunta en Hasidus, aparece en los discursos del Alter Rebbe, y explica al Alter Rebbe que todas las mitzvahs, la persona debe cumplirlas en pensamiento, palabra y acción. Todas las mitzvahs por igual tienen estos tres aspectos. En algunos casos, la acción hoy en día no la podemos hacer. Por ejemplo, Corbanes, no tenemos Beis Hamikdash, no tenemos templo, no podemos cumplir esa cuestión. Pero eso no quita que la parte espiritual, digamos, Machshava, pensamiento, y Dibur, palabras, sí lo podemos cumplir. Incluso de las mitzvot que en la práctica concreta no las podemos cumplir. Así también ocurre en Corbanes, no solamente digamos, no solamente esta mitzvah, todas las mitzvahs, pero también así es en Corbanes, en las ofrendas. ¿Qué es el pensamiento de un Corban? ¿En qué consiste el pensamiento el pensamiento de Corbanes y ofrendas? Tfila. Avoid the es el servicio en el corazón, el rezo, la oración, que el concepto del corazón es, en general, machshava, los pensamientos, y nuestros sabios instituyeron el rezo en reemplazo de los corbanes, de las ofrendas, por eso rezamos una a la mañana, una vez a la tarde, y a la noche rezamos en reemplazo de que las grasas, así explica el Talmud, las grasas de los corbanos, de las ofrendas, se quemaban durante toda la noche, entonces rezamos a la noche también. Esto es machshava, el pensamiento en korban. Dibur, palabra de korban, es el estudio de Toira directamente relacionado a korbanos, a ofrendas. Como dicen nuestros sabios, que toda aquella persona que estudia en profundidad las leyes de Korban Oila, el holocausto que se quemaba totalmente en el altar, o cualquier otra ley, etcétera, sobre Korbanos, es como si estuviese ofrendando ese Korban en ese momento. Entonces es Toira de Korban, es Dibur, palabra de cada Korban. Y después, por último, la avoida, el servicio de Korban propiamente dicho, los corderos de tanto tiempo, tantos años y tanta forma, etcétera, más la acción de Korban que hoy en día no la podemos hacer. Ahora bien, la primera vez que dice veo Marto, has de decirle a ellos, este es el fuego que van a hacer para mí, etcétera, esto se refiere al maíz de Korban, a efectivamente hacer la ofrenda. Hoy en día no la podemos hacer. Y cuando la Toira dice, sabes, Ben Israel, veo Marto Aleem, Dios le dice a Moisés, vos deciles que ellos hagan esto y aquello. Esto se refiere a los otros dos niveles, Machshava y Dibur, pensamiento de Korban y palabra de Korban. Adkan, hasta aquí lo que tenemos del Maimar del Rebbe. Muy, muy en resumen, porque nos llevaría toda una hora más solamente, o más, explicar ese otro Maimar. Muy, muy en resumen. El Rebbe acá citó el Maimar del Alter Rebbe, el discurso del Alter Rebbe que habla sobre este tema. Ahí el Alter Rebbe explica varias cosas.
explica que el mundo por venir es un mundo limitado, en donde se revela la forma de Dios, memale colando, como Dios llena los mundos, es decir, una forma limitada divina. Dios en forma limitada. Por eso es que en el mundo por venir no existe el concepto de chuva, de retornar. Entramos al mundo por venir tal y cual salimos de este mundo. Ni más ni menos. Por supuesto hay un proceso de purificación, que no importa todo el maíz ahora. La cuestión es que no hay forma de crecer en el mundo por venir. No hay nada que reparar, no hay nada, ya está, tal y cual es. En este mundo hay una revelación divina que se llama Soivev Kolan, como Dios trasciende todos los mundos. Esto es, hoy lo más, este es este mundo. Por eso justamente en este mundo, por cuanto hay una revelación trascendental, es que podemos hacer chuva justamente. Podemos arrepentirnos, un día hicimos algo que estaba mal, Hasbe Shalom, lo podemos reparar, lo podemos corregir y transformar y cambiar las cosas de un extremo al otro extremo, literalmente. Eso es este mundo, justamente. Pero, explica el Alter Rebbe, toda esa proyección está oculta en este mundo, esa proyección infinita que Dios trasciende y Sefer Kolan es muy lindo, pero está oculto. ¿Cómo lo revelás? A través de Toira, Tfila y mitzvahs en general. Toira y mitzvahs en general, ese es el sistema, digamos, para todas las cuestiones. Toira y mitzvahs en general. El Alter Rebbe explica ahí en el discurso esto mismo que hablamos de Iserusa del Etatoe, Iserusa del Eilu, despertar de abajo, despertar de arriba, primero viene el despertar de Dios, a través de Moshe Rabbeinu nos unimos a Dios, etc. El Alter Rebbe explica muchos conceptos en ese otro Maimer, en ese otro discurso. Pero la cuestión básica es que esto es lo que es un Korban también. Toda la idea de Tshuva, por un lado, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, por un lado es, yo quiero estar con Dios, quiero retornar mi alma hacia su fuente, todo muy lindo. Pero la intención divina, ¿cuál es? Shoiv, justamente la misma palabra, que vos estés acá abajo. Que vos estés acá abajo. Este es el Maimar, este es el discurso. Entonces, simplemente en resumen, ¿por qué Pinjas es un Gilgul, es una reencarnación de Nadav y Abihu y él puede reparar esto? Porque ellos hicieron la mitad nada más. Ratzoy sin Shoiv. Y Pinjas hizo Ratzoy con Shoiv. Entregó su alma, entregó su cuerpo también. Y estaba listo para preocuparse por otros Yehudim que necesitaban hacer capara, que necesitaban expiar sus pecados, etc. Pinjas estaba preocupado por ellos. Si Pinjas solamente hubiese estado preocupado por su bienestar espiritual, pues hubiese sido un nada vivo más. Se va, chao. Un tzadik que se encierra, como es la expresión clásica Hasid, tzadik in pelz. El tzadik que se encierra en un abrigo de piel. Cuando hace frío tienes dos opciones. O te pones un abrigo de piel y vos estás calentito, o prendes una fogata y todos a tu alrededor están calentitos. Tzadik in pelz, un tzadik en un abrigo de piel, es el que se va de este mundo, por así decir, y no se ocupa de los demás. Pinjas sí se ocupaba de los demás. Pero Bnei Israel fue celoso de Dios y expió por los otros Yehudim. Este es Pinjas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la introducción que yo di sobre Bale Tshuva? En muchos casos, la gente que retorna hacia el camino, etc., nos volvemos Nadav y Abihu. Nos volvemos gente que somos Ratzo y Sin Shoy. Nos acercamos a Dios y estamos tan celosos de cada cosa y gritamos y lloramos y vemos y qué sé yo, qué sé cuánto. Take it easy, como quien dice. Calm down. Calma. Calma. Trajea Darji Noyam. Los caminos de la Toira son caminos agradables. Con decirme sea Shalom. Tiene que haber paz. ¿Qué es paz? ¿Tenés un acercamiento a Dios muy profundo? Unilo y bajalo acá a este mundo. Para que sea concreto y soportable por este mundo. Que pueda expresar en cosas concretas y materiales, que vos puedas disfrutar de Yiddishkeit, del judaísmo, no sufrirlo, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, y que otros puedan disfrutar de tu Yiddishkeit, de tu judaísmo, de manera tal que se transmita, digamos. Toifaj al menas latfia, como quien dice, sos húmedo para humedecer a otros, que otros puedan disfrutar de tu Yiddishkeit. Pero esto es cuando siempre tenés en mente que es verdad, hay que hacer Ratzoy, la primera parte de Shema, buenísimo, pero el objetivo, la kavana es Shoif, es estar aquí abajo. Es que esto se pueda revelar en este mundo y pueda ser soportado en este mundo, tal y cual el mundo es, como lo conocemos ahora. Preguntas, dudas, comentarios. Baruch Hashem. Entonces, Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Nos vemos. Hugo Chávez.